Sesionará en La Habana la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP. El próximo viernes 27 de mayo se celebrará aquí en La Habana la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, según ha confirmado en el día de hoy nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el cónclave, las naciones que integran nuestra alianza compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional. El ALBA TCP es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación, que tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran en la perspectiva de producir transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar un desarrollo integral para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. Cumbre del ALBA TCP este próximo viernes 27 acá en La Habana, una cita que da continuidad pues a los propósitos integracionistas de nuestra América y que permitirá pues también trazar perspectivas, acciones frente a la situación que hoy enfrenta nuestra región. A propósito de esta cumbre de la situación de América Latina, también hoy se ha conocido de una declaración de los países de CARICOM en el que señalan, entre otras cosas, pues la disposición de celebrar por todo lo alto el próximo diciembre, pues el aniversario cerrado de las relaciones entre Cuba y CARICOM, que es un espacio para el intercambio también y la continuidad de nuestras relaciones entre ambas partes del Caribe, el Caribe anglo-francófono y nuestro país. En diciembre será este aniversario, se está pues preparando esta celebración y también los países del Caribe pues han dado la bienvenida, dicen, a las medidas anunciadas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos sobre Cuba y también señalan que esperan que haya una cumbre de las Américas sin exclusiones con la presencia de todos los países de esta parte del mundo. Es parte de la dinámica de las noticias que tienen que ver con Cuba y con nuestra región. Con ella comenzamos esta mesa redonda de hoy. Así que les propongo que nos acompañen para hablar de la agricultura cubana. La crisis económica a escala global acapara titulares desde hace varios meses. No sorprende que la alimentación sea uno de los tópicos más abordados y preocupantes. Se habló hoy de la posibilidad, y voy a citar, el concepto de una hambruna apocalíptica. La situación de hambruna extrema que ya sufren en el mundo 193 millones de personas. Eso supone que en solo un año las personas afectadas han aumentado en 40 millones, un 25% más. El mundo se enfrenta a una tormenta perfecta dentro de una tormenta perfecta en lo que se refiere a la crisis alimentaria. Así lo expresó el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley. El aumento de la demanda, la escasez de los productos, el cambio climático que se agrava, son algunos de los factores que inciden en todo el mundo, pero no son los únicos cuando hablamos del caso Cuba. La inflación tiene un peso determinante, así lo fundamentó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Solo la importación de bienes asciende a más de 2.000 millones de dólares, superior en 688 millones a igual periodo de 2021. A ello se suman las carencias provocadas por el bloqueo económico de los Estados Unidos al país, se suma el envejecimiento poblacional y la migración no solo al exterior del país, sino de los campos a las ciudades. Es una problemática. La tierra pide más brazos. Porque todo el mundo no está dispuesto a trabajar en la agricultura teniendo la posibilidad de poder trabajar en una escogida. No se puede, son 200 pesos para comer, para la merienda de los niños, ni más nada. Es urgente buscar alternativas. Eso sí, son muchos los desafíos.
Bueno, ahí está el reto de la agricultura cubana. Crisis económica mundial, crisis alimentaria, sobre todo en estos tiempos, como se explicaba en la Asamblea Nacional del Poder Popular, prácticamente los precios de todos los alimentos han crecido, algunos se han incluso duplicado, el petróleo se ha duplicado en el último año en sus precios y rebasa los $100 por barril, los fertilizantes prácticamente inexistentes hoy en el mercado mundial, algunos tan importantes como la urea debido a la guerra que se desarrolla en Ucrania y también, bueno, pues los desafíos internos que tenemos los cubanos. Frente a eso, ¿cómo se proyecta la agricultura cubana? ¿Cuáles son las acciones que el gobierno cubano sigue implementando? ¿Qué impacto han tenido, pueden tener a mediano y largo plazo las 63 medidas adoptadas por nuestro gobierno? Sobre eso estaremos conversando hoy con el ministro de la Agricultura. Ministro, hay varias, 63 medidas se han hablado, pero hay varios, pudiéramos decir, bloques un poco que integran esas medidas de los que me gustaría pues ir hablando en esta conversación hoy en nuestra mesa redonda. Cuando uno enfrenta un proceso de reformulación de estrategias, un proceso de cambio en la manera en que se enfrentan los problemas, porque no se puede seguir haciendo los mismos cuando los desafíos pues siguen siendo tan intensos, uno siempre, en primer lugar, busca la manera de cómo organizar mejor los procesos, de cómo optimizar los procesos que se están haciendo. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses en la gestión de la agricultura cubana, en la organización de nuestras estructuras en la agricultura? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto falta en ese sentido? Sí, Randy, usted lo explicaba muy claro, además también muy bueno el material, ¿no? Que se podía ver, estamos enfrentando una crisis, sin duda alimentaria, y bien recrudecida también nosotros por el bloqueo recrudecido y demás que tiene su efecto. Usted lo decía, pero está la voluntad, como siempre decimos, política de nuestro gobierno, de nuestro partido, y ahí están, como decimos, las medidas aprobadas. Esa idea de nuestro gobierno de buscar salidas, de buscar soluciones, de buscar dinamizar la agricultura en estos momentos, ha sido muy importante. No son medidas que son frías, llevan un año, hoy es mayo, hace un año estuvimos por acá, hoy y en estos días se cumplió ya un año de empezarlas a implementar. En la agricultura los procesos llevan tiempo, los biológicos, algunos son largos, pero sí, sin duda, han sido medidas muy buenas porque fueron estudiadas, fueron bien preparadas por nuestra academia, por nuestros científicos, por nuestros dirigentes, especialistas y por los productores, que también aportaron y también llevaron su experiencia y se fueron consultando. El propio presidente lo ha hecho muchas veces en varios lugares, las consultó, las vio, las fuimos revisando y por supuesto se fue construyendo. Algo que quería decírtelo antes de comenzar a explicar, son 63 medidas que tienen 658 acciones, 217 metas y 679 indicadores. O sea, tienen metas y tienen indicadores. Se miden y se miden con incremento de la producción. La tiene que ver nuestro pueblo. O sea, que si no cumplen esos objetivos. En este momento que estamos viviendo de esa crisis que se vio ahí en ese material y que usted explicaba, sin precedentes, con los precios, con los insumos, con el combustible, con todos los temas. Ahora bien, estas medidas se van siempre, como yo digo, engrasando con los mismos que la hicieron. Y no nos separamos de la academia, de esos científicos, de esos productores, y tenemos que irla mejorando, y se han ido también mejorando. No son estáticas. No son estáticas. Y se van rindiendo cuenta también a los que la propusieron, porque es lógico que alguien la propuso y se le rinda cuenta de por dónde vamos. Y así lo lleva también el presidente Benjamín, con un sistema de trabajo fuerte con estos temas, y por supuesto el viceministro Tapia también, que nos chequea, nos atiende con rigor martes a martes, y en los territorios, con varios recorridos ya. Y aquí se ha montado el sistema de trabajo de la agricultura. Y hay 7, vamos a hablar aquí hoy en 4 bloques, pero hay 7 grupos, para decirlo de alguna manera. Los grupos estructurales de medidas, las medidas que tienen que ver con la estructura, con la gestión del ministerio, las que tienen que ver con las finanzas del ministerio, y del sistema de la agricultura, que es el ministerio, las empresas, los productores, los grupos, programas productivos como tal ya, que son las medidas para la producción, las medidas que tienen que ver con el sistema cooperativo nuestro, que es muy importante en la agricultura, las medidas que tienen que ver con los cuadros, con la ciencia, la innovación, la comunicación, las que tienen que ver con las comunidades agropecuarias, también son un grupo importante de medidas que van agrupando, o sea que son 7 grupos de medidas que se van trabajando, financieras, estructurales, como decimos, productivas
ya de las cooperativas, los cuadros, la ciencia y las comunidades. Es algo que se estructuró de esa manera y se agrupan. Hoy la vamos a trabajar, como usted decía, en bloques para irla viendo. Primero, es importante ya en esta parte de las primeras, de lo estructural de la gestión, ya se han aprobado en la agricultura 16 políticas agrarias, agropecuarias, que van organizando la gestión de la agricultura. 7 decretos leyes y 11 decretos, 19 resoluciones que favorecen y destraban los temas estos de la producción. Y por supuesto, hace poquitico en la Asamblea, se aprobó la ley SAM, como una que resalta en esas leyes que es el mecanismo. Es como un tronco. Es como un tronco, es como la sombrilla de todo lo que hemos hecho, que es la que logra el soporte legal para implementar ese tan importante plan de soberanía y seguridad alimentaria. Soberano y seguridad. Porque seguridad uno la puede tener importante, alimentos, que siempre va a haber algún nivel, pero soberano es desde adentro, como lo pide el presidente, salvándonos por nuestro propio esfuerzo. Y eso ahora, en esta crisis, como explicaba, retoma mucho más la importancia. En estas circunstancias, si siempre ha sido importante no depender tanto de las importaciones, porque son 2.000 millones de dólares que hay que destinar a garantizar los alimentos que hay que importar, en estas circunstancias en las que esos 2.000 millones rinden menos todavía, pues es más necesario. O que no se encuentra. O no se encuentra por no estar producido. No se encuentra en el mercado. O sea, es real ese tema y vamos a irlo bueno. Primeramente, bueno, como explicamos, lo estructural, hemos ido buscando, y así es el espíritu de las medidas, de fortalecer el municipio. Está también en la Constitución y es muy claro, y ahí está la concreción. O sea, el ministerio, por ejemplo, en el año, comparado con el año 2015, en el reordenamiento primero que se hizo, ya ha reducido el 60% de los indirectos, de los cargos. 60%, y ahora con lo que tenía un 27%. Un ministerio de más de 1.000 personas, ya estamos ahí por las 200 y tantas. O sea, hemos tratado de buscar estructuras más llanas, con menos indirectos, más prácticas, que logren menos mecanismos en la dirección y que logren tener más fuerte en otros territorios. Dice que en 2015 acá un 60% de la plantilla del Ministerio de Agricultura como ministerio. Ya las delegaciones provinciales un 33 y un 41 con el 2015. Y un 33 con el que se logró después. Porque ha habido 2 etapas de reordenamiento, perfeccionamiento en la agricultura. También profundo. Y sin embargo, en las delegaciones municipales vamos a crecer en unos 500 cargos. Porque ahí está el municipio. Tenemos que lograr ahí, buscar ahí personal que pueda implementar ya, porque en esa estructura cuando empezó no existía. En los municipios, muy pocos municipios tenían estructura. En aquel 2015 se hicieron las delegaciones y después se fueron creando las estructuras. Igual pasa en el sistema empresarial. En la SOS de nuestra, una reducción de un 39% de los cargos. Hay grupos empresarios nuestros que tenían más de 180 compañeros indirectos en la dirección, hoy están trabajando con 70, 60 y tiene que seguirse organizando. Con otra estructura, con otra forma de atender a las empresas, de bajar más al territorio, de lograr implementar, de lograr atender a las empresas con dificultades, desarrollar a las empresas que se pueden desarrollar, de trabajar en lo estratégico. O sea que la SOSDE tiene que tener, no puede ser una OSDE de esta que se llene de documentos, que se llene de burocracia. Recuerdo que una de las críticas que ha recibido la SOSDE en todo este proceso ha sido que algunas veces han intentado reproducir lo que era un ministerio antes. Exactamente. Y lo que se trata es de crear estructuras más ligeras que sean conductoras del proceso, pero que las empresas y las entidades en los territorios sean las que decidan los procesos reales de la economía cubana, ¿no? Exactamente. Por eso le explicaba ese fortalecimiento del municipio. Bueno, ya también en lo empresarial se va también a reducir y se va a reestructurar más de 17.000 cargos. Esto está en proceso, ya hay un avance, pero tenemos que consolidar. Eso o sea, tiene un objetivo claro, ¿no? Es reducir la burocracia en la agricultura, pero tiene un impacto a la vez en el crecimiento de las fuerzas productivas, de los que están directos al campo. Directo a los campos, a los colectivos laborales y también, como le explicaba, en ese fortalecimiento del municipio. O en otras tareas, nosotros no que queremos declarar disponible, ni mucho menos, lo que tenemos que reubicar a las personas. Y buscar, por ejemplo, yo he visto ya muchos compañeros que eran jefes de un UVB y hoy son jefes de un colectivo laboral en una máquina de riego. Hay ejemplos de ese tipo. Y pasaron entonces a una actividad más productiva. Tenemos que buscar más personas en la producción. Ahí lo explicaba muy claro el material. Y tenemos que lograr eso. Y además hay muchas estructuras que estaban infladas, que estaban realmente... Y hay que ser críticos en eso. En la agricultura tenemos que seguir y podemos seguir y todavía tenemos reserva. Y cuando tenemos un nivel de indirecto importante, eso va a costo de ese colectivo que está en el terreno. Es menos salario para estimular al que está, como decimos, en la concreta, produciendo en un surco. Y eso tenemos que seguirlo trabajando, con cuidado
y logrando aligerar esas estructuras y buscar más dinamismo en el proceso de la agricultura. Ese perfeccionamiento de la gestión, ministro, incluye también podríamos decir, las funciones específicas de esas estructuras. Sí, el Ministerio tiene funciones estatales específicas y comunes, porque también tenemos funciones comunes, por ejemplo, como la función de transporte, o específicas como la tierra, como la sanidad animal, o la sanidad vegetal, el control de la masa. Y ahí va también, porque es composicional y estructural, y funcional. O sea, también las personas, pero también tenemos que trabajar en lograr que la empresa haga lo que le toca, el productor, y que el Estado, el Ministerio, tiene también que hacer lo que le toca, que es el control de las funciones estatales del Ministerio de Agricultura, que también logra allanar el camino a los productivos, como decimos nosotros, a los que están produciendo. En el caso de las empresas, una de las críticas ha sido siempre que a veces, o sea, las empresas actúan a veces como parásitas de la actividad productiva, ¿no? Y no viabilizan la actividad productiva. Por eso, ese perfeccionamiento también va a ese camino. Y más adelante explicaré algo sobre los colectivos que también ayuda a ese tema y el usufructo. O sea, vamos buscando que se fortalezca la base, donde está de verdad la producción, y que los demás lo que hagamos sea contribuir con ese productor. Eso no está bien, no es del todo bien. Hay muchos problemas todavía y hay muchos problemas que a veces que pasan trabajo algunos productores para producir. Y eso tenemos que ser críticos y decirlo a nuestro pueblo, y lo estamos trabajando y lo tenemos que resolver. Porque son cosas, es el recurso que tenemos hoy. Todo lo que podamos resolver con ese tema para reducir lo que explicaba el primer material. En este tema de lo estructural, bueno, por supuesto, está todo lo que usted explicaba, del ordenamiento, también el proceso también que estamos buscando de la organización de la fuerza de trabajo. Hay muchos temas, pero bueno, vamos a explicar algunas cosas que son las más. En este tema también está lo financiero. Como explicaba, es muy importante, y ya veíamos la situación que tenemos hoy, la situación que hay de crisis en el mundo y demás, como explicaba. Es básico trabajar y seguir buscando proyectos, muchos proyectos de colaboración, muchos créditos que puedan trabajar inversión extranjera. Se ha flexibilizado en la agricultura el tema de la inversión extranjera. Hay ya temas también como agricultura por contrato que son más dinámicas, más prácticas para lograr esto. Por supuesto hay que incrementar la exportación. Hay veces que, bueno, ¿cómo van a exportar algo que lo que hay es un poquito? Sí, hay que exportar un poquito para con ese poquito poder retroalimentar y tener más del otro poquito. Claro. Porque si no... Unas producciones ayudan a financiar otras los insumos que necesitan otras producciones. Exactamente, y eso tenemos que seguirlo trabajando. El encadenamiento interno, donde podamos tener una fuente productor de divisas, es lo que tiene también, acuérdense que siempre explicamos, el espíritu, como decimos, lo esencial de las 3 medidas es el productor como centro. Y es eliminar trabas y buscarle variantes y que no exista monopolio en las cosas para que el productor se dinamice. Y la empresa. Y tenga entonces facultades para vender, para exportar, para encadenarse. En esa fuente de financiamiento externo hay una buena parte, como usted decía, que son proyectos de colaboración que se han ido logrando. ¿Todavía hay camino en el ámbito de la inversión extranjera? Sí, como no. Ahí no hemos avanzado lo suficiente. Hay mucho camino ahí. Hay mucho camino también en los temas de la colaboración, de la rapidez con que hacemos los proyectos, de los proyectos de desarrollo local, de los temas también relacionados con el encadenamiento y de la exportación. Eso, ahí tenemos que trabajar porque ese es nuestro propio financiamiento que podemos, como nos pide siempre el presidente, salvarnos por nuestro propio esfuerzo. Tenemos que lograr nosotros financiar, no ser una carga para el Estado. El sistema de la agricultura tiene que ser capaz de ir avanzando, ir logrando financiar, como usted decía, mucha de su producción, con las medidas que tenemos aprobadas. En ese empeño, una de las, pudiéramos decir, medidas estrellas, entre las 63 medidas, era el tema de la creación de una banca de fomento agrícola. Ya es con el financiamiento nacional, como decimos el interno. ¿Eso cómo ha marchado? Teníamos unos datos actualizados a finales de año, pero ¿cómo se ha ido manifestando ya en este 2022? ¿Qué producciones, qué proyectos concretos se están priorizando dentro de esos recursos? ¿Cómo va el intercambio entre la estructura de la agricultura y la estructura del banco? Sí, no es que se dividan los financiamientos, pero no de manera práctica para que se entienda, los productores, nuestro pueblo. El bloque que hablamos ahorita puede ser, como decimos nosotros, la divisa, el que tenemos que buscar. Lo que hay que traer de afuera. Exacto. Y como usted dice, es ya la moneda nacional un poco. Esta banca ha sido muy acogida por los productores, muy buena, con una voluntad de nuestro gobierno de ayudar al productor. Pudieron asignar el año pasado 1.800 millones y se pudieron implementar. O sea, ya los productores tienen en sus manos 1.800 millones, que fundamentalmente fue para los cultivos, la ganadería vacuna, el arroz, plátano, yuca,
guayaba, la producción porcina, con un bajo interés de 1,7. Pero este año se vuelve a poner 1.800.000 también. Y ya estamos trabajando en ese tema con mecanismos prácticos que puedan acelerar también y eliminar la lentitud o también las trabas para que se pueda acceder a ese tema. Muchos productores, muchas empresas han podido acceder, muchos polos productivos, muchas áreas de desarrollo han podido ser a la banca de fomento. Y esa banca de fomento tiene que alimentarse con ese regreso del dinero y ese bajo interés para volver a retroalimentarse. Pero ahí el Estado siempre poniéndola con la situación que tenemos hoy financiera y el apoyo que se le da en Cuba a lo social, a los vulnerables, a la salud pública, todo lo que nos ha pasado con la pandemia y demás, la voluntad política de ayudarnos con ese nivel de financiamiento, porque los productores tengan una seguridad. Pero hay otra, Randy, muy importante, que me gustaría también explicar los avances que se ha visto aquí, que es la resolución 173 de nuestro Banco Central. Esa resolución 173 es algo muy importante para nuestros productores. Cuando yo digo productor, no solamente el productor individual. ¿Para qué tipo de productor? Sí, UPC, estatal, una empresa, cooperativa. Fíjese, ya se ha logrado hacer por ahí 18.282 créditos. Y se ha entregado por esa vía más de 5.000 millones de pesos a los productores. El 63% a empresas, el 21% a cooperativas, a corresponde a financiamiento tocado a empresas, disculpe, el 63%, el 21% a cooperativas y el 14% a productores individuales. Que ahí tenemos que seguir capacitando a los productores, que es una de las cosas que le faltan a las medidas. Y cuando comprobamos en el terreno nos damos cuenta que le falta todavía conocimiento a nuestros productores, acompañamiento a nuestros productores, de esa empresa, de esa delegación y del sistema también del territorio. Por eso reitero que la primera eslabón y el más importante en estas medidas es el productor. Ahora, ahí, viendo esos números, estamos hablando de 7 millones. Sí. 7.000 millones de pesos puestos en función de la agricultura. En un año. Solo en el último año. Un año y tanto. Y esta última resolución tiene unas bondades. Por ejemplo, un productor comienza un área de marabú intenso a explotarla y entonces le da ese crédito por 20 años sin interés, porque entonces el presupuesto del Estado asume ese interés del banco. O sea, son medidas realmente que apoyan, está la voluntad de apoyar. No tenemos aquel recurso, pero tenemos otra variante para, como yo siempre explico, para poner más compañeras y compañeros, más productores en el campo, más brazos, como dice el trabajo. Ahora, viendo los sectores, ¿no? Hablaba de la porcino, ganadería vacuna, ¿no? El arroz, el plátano, la yuca. Eso indica que hay un direccionamiento de esos financiamientos, sobre todo en el Banco de Fomento. Hay una prioridad para poder acceder a esos comenzamos con algunos cultivos puntuales, arroz, frijol, me recuerdo, pero los mismos productores nos dijeron, no, abran más eso. La misma retroalimentación nos fue diciendo, y ya prácticamente esto para todos los, hasta la caña de vacuna hasta la caña, disculpe, de azúcar se logra ya con la 173, que no estaba, y se le pone un anexo este año a esa resolución para usarla también en el cultivo de la caña, porque también la caña tiene medidas aprobadas, 93 para el tema del incremento de la producción cañera. En eso, usted decía, el tema de los productores individuales. Evidentemente, cuando se ve que el 64% prácticamente de los financiamientos es a las empresas, es porque hay una tradición de relación empresa-banco, hay una estructura económica detrás que gestiona esos créditos. Por lo tanto, evidentemente, como usted señalaba, un punto flaco sigue siendo cómo hacer que el productor pueda acceder a esos créditos. Hay que ayudar más al productor. También pasa que las empresas tienen áreas nuevas de desarrollo y rápido, pero también pasa por eso. Hay muchos productores que uno le explica y no conocen todavía la bondad de la resolución. Y quieren trabajar con el dinero propio y no invertir, y sin embargo pueden invertir con el dinero y lograr más rapidez en su inversión. Porque el objetivo de las medidas no es que nos contentemos con un incremento de la leche que tenemos de 20 pesos o con un cultivo que está oferta y demanda y yo gano un nivel y yo no sea capaz de poner a mi finca a una mayor explotación, porque lo que hace falta al pueblo es más producción para que los precios bajen y para tener un buen surtido. O sea que el objetivo está en que el productor nuestro tiene que invertir para desarrollar, y como no hay insumos, la inversión es más fuerte, porque hay que poner más área en producción, más pastoreo en la ganadería, más pasto, más siembra, más existencia de vianda y más pastoreo, porque no tenemos el pienso para el animal. Claro. No tenemos fertilizante para las viandas, las hortalizas, Entonces tenemos que lograr inversión y para eso lleva financiamiento. Por eso es muy importante invertir y tener el apoyo de esos créditos y de ese desarrollo. Habla usted de producción, de eso le propongo hablar en breve ahora acá en nuestra mesa redonda, pero vamos hasta Santi Espíritu
para ver cómo está la aplicación de las 63 medidas en ese territorio, un territorio que es fuerte en el ámbito agrícola, en el ámbito de la producción de proteína animal y que tiene importantes compromisos no solo con ese territorio, sino con otros del país. Dinamizar las producciones agropecuarias para llevar más comida a la mesa de las cubanas y los cubanos, así como fortalecer el encadenamiento entre el campo, las industrias y unidades comercializadoras, todo con el empleo transversal de la ciencia, constituyen objetivos centrales de las 63 medidas que desde hace un año se aplican en Santi Spíritus. Para ello, un grupo multisectorial evalúa cada semana su avance en el territorio. Se creó un grupo de trabajo provincial presidido por el coordinador de objetivos y programas del gobierno y rectorado por el delegado de la agricultura, donde participa Economía y Planificación, Finanzas y Precios, los distintos bancos, la empresa eléctrica, la industria alimentaria con todas sus empresas, los sindicatos, la ANAP y un grupo de entidades. Para desterrar burocratismos que limitaban el avance del sector agropecuario, de las medidas se desprendieron en Santi Spíritus más de 200 acciones que en las primeras semanas se centraron en capacitar a productores y directivos de los 8 municipios de la provincia. Por su importancia, la socialización continúa con acciones de impacto como el movimiento Sembrar Conciencia. Esta capacitación me ha servido de mucho porque nos prepara a todos los campesinos, igual que las medidas, que las 63 medidas, para poder obtener mejores resultados y así, bueno, pues mejorar nuestra economía. Mejoras en la política de comercialización, mayores opciones crediticias y precios más atractivos ya se revierten en resultados desde el surco. Los productores han solicitado más de 600 millones de pesos de crédito. También en la banca de fomento agrícola, que es otra modalidad del banco en la cual los intereses son muy bajos y da buena posibilidad a los productores. Se han otorgado en la provincia más de 200 millones de pesos de crédito por este concepto. Nosotros, por ejemplo, el año pasado logramos entregar a la industria real 32 millones de litros de leche. Y ya este año tenemos contratado más de 40 millones, estamos cumpliendo el plan, sobrecumpliendo. Si bien falta camino por recorrer para que las medidas muestren un impacto mayor en las tarimas de placitas y mercados, su aplicación representa un importante paso para alcanzar la soberanía alimentaria a la que aspiran Santi Spíritus y el país. Javier Alejandro Brito, especial para la Mesa Redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, Santi Spíritus nos daba claves también de las imágenes, ¿no? De cosas que se van viendo. Por un lado, cultivos florecientes de soya, por el otro lado se ve el arroz impactado por la falta de fertilizantes. Y eso me lleva a preguntarle, ministro, las medidas vinculadas a los programas productivos, ¿qué efecto van teniendo en una circunstancia en la que no tenemos fertilizantes, en la que incluso el suministro eléctrico puede estar afectando hasta los regadíos, hay falta de insumos en general en la agricultura? ¿Cómo enfrentar ese desafío para poder producir más? Sí, hay que analizarlo, Randy, del tema en lo productivo. Nos hemos basado en lo que tenemos. Nosotros tenemos muy buenas productoras y buenos productores. Mucho conocimiento en los productores y en los productores. Mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha investigación. Eso es una fortaleza que tenemos. Y lo otro que tenemos es tierra. Tierra. Son dos temas que tenemos que trabajar. Las productoras, los productores que tenemos, reitero, productores, también las unidades básicas de nuestras empresas. Estamos basados entonces en ese fortalecimiento de la empresa como rector de ese encadenamiento con todos los productores. Tenemos un nivel importante, más de 300 empresas, más de 4.000 cooperativas, pero tenemos más de 370.000 tenentes naturales de tierra, o usufructuarios, o de la red de reforma agraria privado, o mixtos, porque algunos ampliaron su tierra.
Eso es importante. Y tenemos todavía tierra ociosa o deficientemente explotada. Porque no solamente es ver la tierra ociosa, sino deficientemente explotada. Tenemos que lograr que estas políticas y todas estas medidas se implementen bien para que nuestro pueblo, nuestros trabajadores, nuestros pobladores en el campo se giren a producir el campo. Nuestros jóvenes sean parte de su proyecto de vida la producción en el campo. Tenemos que llenar el campo de productores. Y para eso es el objetivo que vamos transitando. Es muy importante, como usted decía, este tema que estamos enfrentando ahora con la entrega de tierra y los colectivos laborales. Hay dos cosas muy básicas aquí para nosotros, que lo dividimos. Cuando queremos abrir la gestión esa de la gestión eficiente de la fuerza de trabajo, la abrimos, como decimos, en colectivos laborales y en entrega de tierra. El colectivo laboral es algo que logramos también con las medidas, con mucha integralidad, con el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, con otros organismos, con la ciencia, con la academia, y son resoluciones y medidas que son innovadoras, que logran un nivel de dinamismo, de dinámica en los sistemas de pago que no tienen precedentes en una empresa estatal socialista, que se logre ya un colectivo tener un pago a un trabajador sin límite. Nosotros tenemos colectivos, por ejemplo, en Mayabeque, que trabajan en una máquina de riego, trabajadores, obreros, trabajadores que han llegado a ganar más de 60 y 70 mil pesos en un mes cuando han vendido su producción y han logrado liberar los gastos. Eso es muy motivador. Están muy motivados y siguen buscando la producción. O sea, no tiene límite en el salario, no depende tampoco de la economía que tenga o no la empresa, porque eso a veces lo condenamos en ese tema, como usted explicaba ahorita. Es lo que pasaba. De ahí la importancia de reducir esos indirectos en la empresa y las unidades intermediarias a ese productor, porque a ese productor lo que tiene que tener es un buen centro de costo, puede gestionar sus créditos mediante la empresa en el banco y puede entonces tener esa autonomía para explotar y gestionar ese tema. El colectivo laboral pudiera decir que es la pequeña empresa, ¿no? Allí en el lugar realmente donde se está produciendo. Sí, sí, ¿Cuántos se han logrado crear ya, ministro? Ya tenemos. ¿Qué experiencia, además de ese de Mayabeque, se está notando? ¿Realmente va cambiando la dinámica allí? Ya tenemos logrado, aprobado más de 1.500 colectivos, con más de 14.900 trabajadores nuestros. Y se han hecho ya 444 en instalaciones típicas de la ganadería, que es muy importante para dinamizar la ganadería vacuna, por la importancia que tiene para el nivel de producción de proteínas, leche fundamentalmente y la carne. Y ahí tenemos esa vaquería deficientemente explotada, con situaciones de fuerza de trabajo, 37 máquinas de riego, que son importantes también, mercados agropecuarios hay también estatales, módulos e instalaciones porcinas. Hay también un nivel importante, organopónicos, CRE, centros de reproducción. Es importante. Aquí nosotros queremos hacer las cosas bien. Y en algunos lugares no nos ha salido bien. Hemos tenido problemas con el jefe de ese colectivo, con la capacitación de ese colectivo, y se ha quedado entonces igual, con relación ahí, y no avanza, uno ve y dice, bueno, ¿y por qué si ya le dimos la gestión de esta vaquería para que usted se desarrolle? Tiene ventaja sobre los usufructos, no tiene límites en la tierra porque es estatal, puede tener más de 5 caballerías, 10, pero también usa esos animales que son del Estado en beneficio de ese trabajador, de ese obrero que está ahí, y la empresa, bueno, sí, organiza, lo apoya, o la UEB que lo atienda, le gestiona los temas, pero ese colectivo tiene que sentirse con ese sentido de pertenencia importante para avanzar y lograr dinamizar y lograr con esa situación de insumos que tengamos, hacer la agricultura que estamos buscando hoy con una práctica alta en la agroecología, en lo biológico, en lo orgánico, en los abonos naturales, en los pastos, en la ganadería, en las plantas proteicas, en el nivel de limpiar las áreas. O sea que hay que poner más personas a producir. Tenemos que lograr ese avance. Y esto logra algo que no tiene precedente. Y ahí tenemos que seguir avanzando. Esto es un bloque de los que tenemos que enfrentar en la gestión eficiente de la fuerza de trabajo. Usted hablaba de la experiencia de una unidad productiva, de un colectivo laboral en el área de riego. Lamentablemente, creo que solo el 7% de la tierra que tenemos bajo riego. Es decir, el gran desafío de la agricultura cubana es hacer agricultura en secano. En secano, exactamente. Y eso lleva, como usted señalaba, pues más fuerza laboral, porque no está la tecnología. Y menos rendimiento. Hay que producir más, hay que lograr más área en producción. Hay que lograr poner en explotación toda la tierra. Tiene que convertirse el campo en un jardín. ¿Se ha crecido en área producida? ¿Se ha crecido en área sembrada? Se ha crecido un nivel de área sembrada, pero todavía es insuficiente. Nos falta, ahorita podemos explicar. Nosotros, por ejemplo,
Nos faltan 28.000 hectáreas todavía de plátano en existencia. Para llegar a 150.000 hectáreas en existencia, que puede ser más, porque eso es un límite que nos pusimos para las 30 libras, pero eso puede ser, nos hace falta mucho más. En yuca, 56.000 hectáreas, pero es mucho más, porque tenemos que alimentar también el cerdo y la ganadería vacuna. Porque la yuca es un cultivo nuestro, del trópico, con poca enfermedad, de bajo insumo, del que hace falta ahora, con esta crisis que vimos ahorita. Que rinde una hectárea más de 10 toneladas, sí, más de 15 para toneladas. alimento animal y para alimento humano. Y para alimento humano. Y muy noble también en la ganadería. Se puede usar la hoja, el tallo, completamente. Es casi un pienso balanceado cuando un vacuno le muele el cangre, la hoja y el tubérculo, la raíz, disculpe. Y entonces, al final, 11.000 hectáreas de malanga. O sea, nos falta área en existencia. Nos falta seguir colonizando áreas. Nos falta avanzar en áreas de desarrollo, como decimos, en centros de intervención. Nos falta seguir creciendo en áreas de existencia. Ahora, en cultivo y en ganadería. Para crecer en área está la necesidad de más personas, de más áreas también en aquellos productores más eficientes. Exactamente. Y está el tema de la entrega de tierra. Exactamente. Hay temas productivos que me gustaría seguir hablando, pero hablando de este asunto, la entrega de tierra, todavía, por ejemplo, nos siguen llegando a nosotros quejas de productores que dicen pedí la tierra hace no sé cuántos meses, no me la han entregado, o todavía hay burocracia en la entrega de la tierra. ¿Cuánto más hay que hacer en ese sentido? ¿Qué falta para que se desate ese nudo de la entrega de tierras en el país? Mucha reserva queda. Yo le decía, esta gestión eficiente de la fuerza de trabajo siempre la tratamos de dividir en dos, como le explicaba, en esos colectivos y en estos usufructuarios, que son también importantes. Y ese tema es, como usted dice, tiene dificultades. Se ha ido moviendo, le tenemos un sistema de trabajo, pero todavía hay que seguirlo mejorando y hay que seguir logrando dinamizar ese tema. Por ejemplo, ahí hay dos grandes problemas. Primero, dilación en el cumplimiento. Se demora. El mismo decreto que estamos revisándolo ya, porque el año que viene tenemos que presentar ya en el programa legislativo la nueva ley de tierra. Tenemos que revisar ese tema porque también el mismo decreto pone lento algunos procesos en el tiempo. Y ahora hay que estar apurados, hacer las cosas bien, pero tenemos apuro en las cosas. Hay que avanzar más en los temas. Y también hay resistencia de administrativos y directivos, hay que decirlo así claramente, que piensan que esta área la puedo proteger porque yo más adelante la puedo echar a andar, pero es que al lado tiene un productor, que algunos son también unidades, otras empresas o productores naturales, que tienen ya un saber hacer en un cultivo, que tienen un nivel ya importante de recursos financieros y también de semillas o de animales, que pueden avanzar más rápido y se pueden encadenar también con esa misma empresa o con otra cooperativa. Y en eso es como usted dice, tenemos que avanzar. Mire, yo le voy a dar algunos datos al pueblo para que tengan una idea. Se ha logrado, por ejemplo, a partir de las acciones ya que se han ido, ya se ha logrado de 1.070 solicitudes que habían fuera de término. Ya hemos reducido hasta el último corte 300, pero todavía hay 300 fuera de término. No tiene por qué haber nada fuera de término. Pero hay 13.800 que están en proceso, que hay que apurarse porque caen fuera de término otra vez. Además, lo importante es no demorarnos tanto en el tiempo, que eso es, hay que lograr eso. Hay que lograr más visitas del productor y hay que lograr más rapidez, pero hay que lograr más intencionalidad del productor. Nosotros no podemos esperar que el productor venga a vernos para pedir la tierra. Hay que ir a la casa del productor, hay que visitar. Siempre reitero que el centro está en el productor. Hay que visitar al productor y decirle, usted es un buen productor. Usted tiene más de 10 vacas o más de 15, o usted tiene un buen área cultivar, usted sabe hacer, usted es cumplidor, usted ha quedado bien con la tierra que le hemos prestado gratuitamente. Hay que decirlo así, esa voluntad política, pues usted hace falta que coja más, hasta que le demos el término, que son 5 caballerías, o máximo, para que usted para que usted avance, porque está ociosa. Ahí está la intencionalidad que tenemos que lograr en la agricultura. Igual el colectivo y acá igual en este tema. Por ejemplo, hay algo muy importante también que me quiero referir, que está también molestando a los productores. Existen 6.766 trámites de herencia en proceso, pero hay 3.742 que están fuera de término. Eso es alguien que desgraciadamente muere el productor y va a heredar o algo que pasa, y entonces ahí se demora después, entonces ya no se puede pagar, y entonces ahí está el crédito, esta resolución que hablamos ahorita no se le puede dar porque no tiene certifico, y entonces no puede contratar. Entonces el problema que son cosas subjetivas que tenemos que eliminar en la agricultura. Que para eso están las estructuras en la dirección municipal, las provinciales y el ministerio y nuestras empresas, nuestro sistema de la agricultura tiene que ser más dinámico en este tema. Hay algunas delegaciones provinciales ya que han ido buscando métodos.
están dando algunos números de teléfono a los productores para que llamen y digan el problema. Y rápido vuelven y van al lugar. Tenemos que buscar levantar los problemas, tenemos que saber los problemas que tenemos para resolver. Más dinamismo en este tema. Aquí hay recursos, como decimos, hay fertilizantes que no hay que importar, que depende de nosotros y nuestro propio esfuerzo. Es real así, de ese tema. Ya, por ejemplo, a los productores de entrega de tierra a productores porcinos, ya se le ha entregado más de 7.000 hectáreas. Para que ellos, pero hay que seguir, porque eran 14.000 productores, que se vivía con más del 70% del pienso importado, y ya hoy es cero. Para porcino es cero. Estamos trabajando solamente con el pienso de la avicultura, con dificultades. Que decirle a nuestro pueblo que el programa porcino lleva más de 2 años, 3, sin pienso, solamente cuidando un nivel de la genética, 5.000 reproductoras genéticas que teníamos. Porque teníamos 5.000 reproductoras genéticas, 5.000 multiplicadoras y unas 97.000 comerciales, que es la que da la cría para la alimentación, con 1 millón y tanto de presevas, que lograba un sistema que se logró romper el récord en el 2018, de 200.000 toneladas de cerdo en pie. Pero eso llevaba... 19, 20, 21 ha sido prácticamente seco. Eso llevaba 1.200.000 toneladas de pienso seco, y se importaba el 70%, el 80%, y hoy no se importa. Y hoy el maíz además cuesta casi el doble en el mercado mundial. Exactamente. Y la soya, y más con los aceites que usted explicaba ahorita, y los temas que pueden pasar con el conflicto. O sea que todo eso se complica. Y estamos cambiando la matriz. Es verdad que se demora, sabemos las dificultades que tenemos con la proteína, pero hay que cambiar una matriz para volver a recuperar ese cerdo especializado en esas instalaciones y lograr también hacer un programa paralelo, que no podemos abandonarlo más, de un cerdo en coto, con un nivel de rusticidad diferente en la raza, que permita alimentarse también un nivel del palmiche, del campo, y logra ese coto semi-estabulado, como decimos nosotros, que baje los costos. Pero para eso hay que poner más productores a sembrar para el porcino. Hay que poner más productores a criar. Nosotros queremos trabajar, estamos trabajando en un programa que tenga 100.000 cerdas especializadas y 100.000 de los cotos. Hoy estamos entre 16.000 y en 10.000. Todavía hay camino por andar. Mucho por andar, y fuerte. En ese empeño creo que es el más, el terreno más difícil para la agricultura cubana. Sí, duro. La producción de proteína animal. El ganado vacuno, todo el ganado porcino, todo el trabajo que se hace con el ganado menor. ¿Qué se ha podido avanzar? ¿Cuáles son hoy los desafíos? Se liberó, por ejemplo, el tema de la venta de carne vacuna. Sin embargo, las estadísticas que he visto, sigue creciendo el sacrificio de ganado ilegal. ¿Cómo hacer? ¿Qué ideas hay en ese sentido? Aquí, Randy, hay algo... Bueno, explicábamos el tema porcino. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando también, ya cayendo en la ganadería mayor, en los productores que no tienen tierra para criar ganado mayor. Eso fue alguna práctica que usamos mucho tiempo. Y ya se le ha entregado a esos productores más de 24.000 hectáreas. ¿Qué significaba? ¿Tenían vaca y no tenían tierra? Tenían vaca y no tenían tierra. Y lo que queremos es que tengan tierra. Pero ahí también está lo que hablamos ahorita de la lentitud de muchos directivos nuestros. Y la falta también de sensibilidad de algunos. Ese productor tenemos que lograr convencerlo. No comprar, convencerlo y decirle, mira, aquí hay una unidad que está vacía o que tiene deficientemente explotada la tierra. Ven para acá que usted sabe hacer ganadería. Tiene más de 20, 30 animales, hembras. Vamos a poner a producir. Vamos a gestionarte el crédito en el banco por la 173. Vamos a lograr destrabarte los temas. Entonces, ese tema tenemos que seguirlo trabajando. Hay que poner más personas a criar animales. Hay que recuperar la ganadería típica con ese colectivo o ese sufruto, con las dos variantes. Siempre digo las dos porque las dos tienen importancia y las dos fortalecen también la producción y fortalecen. Nosotros no concentramos propiedad al entregar tierra en usufruto. Concentramos gestión en los que más saben hacer las cosas, en los que más han logrado avanzar, o en los que quieren hacerlo, que también, porque hay jóvenes que comienzan nuevos, claro, y también lo hacen con tremenda rapidez y con muy buen entusiasmo. También aquí hay algo que es importante explicar con la ganadería que estamos enfrentando. Hay un bloque, para decirlo, que son las vaquerías típicas, más de 1.000 que tenemos en Cuba, que hay que recuperarla con los colectivos, con algunos usufrutos que también hemos entregado, y avanzar en ese tema. Pero hay algo importante que me quiero referir. Nosotros tenemos más de 300.000 productores con ganado mayor, pero bueno, ahí está también el equino, que crece, está también el mulo, estos animales, los bueyes, pero con vaca, para la reproducción hay unos 150.000 productores, pero sin embargo hay 27.000 que tienen más de 10 vacas.
Son los que deciden. Que tienen el 60% de las vacas del país. Esos productores estamos visitándolos. Pero también ha habido lentitud en ese tema y falta de comprensión en algunos lugares, que tenemos que ser críticos en eso, que tenemos que resolverlo. Hay que visitar a ese productor. Y promedian a una caballería y media solamente. Sin embargo, la ley nos permite dar 5 caballerías. Y uno de los problemas que tenemos es el alimento para esos animales. Claro. Entonces, si ese productor ya tiene un nivel ya importante de animales, sabe hacer ganadería, le podemos dar más tierra en usufructo y él limpia con ese crédito, lo apoyamos y logramos, porque no tenemos el pienso para ese animal, pero podemos tener las plantas proteicas, el legado de nuestro comandante jefe. Pero tenemos también, como él lo explicó bien siempre, las cañas, el quingrá, pero tenemos también la yuca. Entonces, el productor se puede convertirse. Hay productores nuestros que tienen niveles superiores de entrega de leche de más de 300, 400 litros diarios, igual que vaquería. Y eso es importante, todo esto. Entonces vamos a ir concentrando un nivel de masa y de gestión en los que más, porque la ganadería es algo, todo el mundo no es ganadero. Hay muchos que crían, pero no producen. Hay que producir. Para producir tiene que parir la vaca, tiene que gestarse, no se puede morir, tiene que alimentarse, tiene que tomar agua, tiene que producir. Leche y carne. Porque usted puede tener animales, no se le mueren ahí, pero no produce. O se le mueren algunos. Y nosotros tenemos este problema, nosotros decrecemos la masa todavía. Estamos decreciendo hoy en la masa. Es muy preocupante, estamos en unos 3.600.000 cabezas y estamos decreciendo. Hay que frenar eso. Y tenemos problemas con la natalidad. Paren el 40% de las vacas nuestras. No puede ser, hay que mejorar esa gestión. Es verdad que uno puede decir no tenemos medicamentos, no tenemos esto, pero eso tenemos que dejarlo. Ya lo vimos ahorita, cuando usted explicaba al principio. Tenemos que buscar las cosas que nos faltan a nosotros para avanzar más ese tema. Y una de las claves es que no puede ser que se mueran los animales por falta de alimentación, que ese es un asunto en el que hay que seguir avanzando. Ahora, una de las medidas en ese mismo sentido, para estimular esa producción ganadera, era el incremento del precio de la leche. Sí. ¿Eso ha venido a tener algún impacto? Sí, hay un impacto. En la leche hay un impacto. Crecido. En la leche hay un impacto. No estamos tranquilos, ni mucho menos, porque nosotros nos hace falta producir en nuestro país más de 700 millones de litros de leche, 800 millones. Y hoy estamos trabajando para 400 millones. La mitad. La mitad prácticamente, o menos de la mitad. Pero ese que empezamos con esta masa, con estos problemas que estamos hablando, se está cumpliendo el plan y se está creciendo con el año anterior en más de 20 millones. O sea que la medida sí va dando impacto. Además, la medida le está dejando también un nivel de leche a algunos productores para que puedan elaborar queso, para que puedan también comercializar la leche, hacer otros productos. Tenemos que ir ordenando eso, seguir organizando los puntos de venta de queso, las fabriquitas de queso, el encadenamiento con el minal, con el lácteo. Pero tenemos que lograr ahí, en ese tema, hay mucho camino. También hay mucho camino en el control de la masa, que se nos ha debilitado mucho el control de la masa. De ahí también el crecimiento en el luto sacrificio. Hoy estamos implementando 16 medidas aprobadas para ese tema, pero no solamente la medida que va a resolver el problema. Es un conjunto de medidas en la ganadería que tiene que aumentar el sentido de pertenencia de los productores. Tiene que aumentar también el nivel de compromiso para criar, para mejorar, el nivel de mejoría a esos productores que han ido despuntando adelante, la recuperación de nuestra ganadería típica que organizó el comandante en las empresas estatales especializadas de la genética. Es verdad que tenían un nivel importante de pienso, ahora hay que hacerle el pienso nuestro, con nuestros pastos, con nuestras cañas, con nuestros quingrás, con nuestras plantas proteicas, con nuestra yuca, con nuestro maíz, y para eso tenemos que tener, como digo ahorita, más personas y más motivados, y tenemos que tener mejor salario de abajo con las medidas que están aprobadas y menos indirectos para que no sea una carga para ese colectivo laboral. Una medida se va enlazando con la otra para poder tener impacto. Ahora, hay de las cosas, podemos decir, más estimulantes, ¿no?, que veíamos cuando estuvo acá en la mesa el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, y la información que daba en la Asamblea era que había sí un crecimiento en la producción global de viandas y vegetales en el país. Sí. Eso, ¿cómo se ha logrado? Tiene que ver con la extensión del cultivo de esas producciones, tiene que ver con la estrategia de comercialización. ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? Ahí hay varios factores que se han ido trabajando, ¿no? Se ha logrado más áreas en explotación. Nosotros le llamamos áreas de desarrollo. Fíjense que se ha entregado por ese tema de áreas de desarrollo más de 21.000 hectáreas. Es importante. Se ha ido poniendo en explotación. Se han entregado y también se ha entregado a empresas, no solamente a productores individuales, a cooperativas y demás. Eso ha sido importante, que se ha logrado un nivel mayor de existencia de cultivo. Pero también hay un mayor estímulo a sembrar. Y porque también lo ha logrado esa política de comercialización.
esa autonomía del territorio a concertar precios, a no esperar por un precio fijo, porque son diferentes los territorios. Hay que seguir trabajando en seguir liberando precios, para trabajar más en economía real. La calidad de las tierras es diferente. Exacto, para trabajar más en una economía real y para trabajar también más en una autonomía que tenga el municipio. Y para lograr también medidas de corte antiinflacionario con estos temas, porque hay un nivel también que suben los precios a nuestro pueblo por problemas de especulación en algunos intermediarios. Tiene que jugar un mayor papel el Estado, pero se ha logrado ese ligero incremento, pero hay muchas reservas, porque tenemos que seguir sembrando, tenemos que mejorar la rotenia, tenemos que mejorar variedades, tenemos que mejorar semillas y tenemos que mejorar contratos. Tanto que esa es clave, tanto en la parte de la proteína, como decimos, como en la parte de vegetal. Reino animal, para decirlo de alguna manera, y reino vegetal. Tenemos que aumentar más contratos, porque ahí está el papel de nuestra empresa estatal socialista contratando. No hay monopolio, contrata un productor, contrata un intermediario, contrata un mercado o un productor directo, pero el contrato es con el productor, Randy, que eso es muy importante reconocer de las medidas. Esa es la práctica de las medidas, que para nuestros empresarios tienen que dinamizarse más. Porque, a ver, es algo muy bueno que un empresario tenga la posibilidad de tener más de 300.000 clientes. Que logre encadenarse con él, que logre visitarlo y logre ayudarlo. Entonces, muchas veces nosotros vamos a casa del productor para cumplir una meta. Llegué, lo visité y firmé un papel frío. No es el objetivo que queremos. El contrato es continuo y tiene que ser desarrollo. Y es una de las cosas que nos puede dar mucho más. Y eso, en la parte agrícola, puede avanzar más, igual que en la parte de la leche y la carne. Porque estamos cumpliendo la leche, como dije ahorita, pero no estamos cumpliendo la contratación. No hemos llegado a todos los productores, nos faltan todavía productores por incrementar. Igual pasa aquí, pero sí, ha habido un ligero incremento, pero todavía están los precios. Tenemos que seguir produciendo y se ha logrado. Y sin embargo, yo quiero decirle a nuestro pueblo que nosotros no se ha logrado en ningún balance dar nivel de insumo como antes para esas producciones. Se protegió la papa a un nivel muy bajo. De 17 pases de productos químicos, solamente 3, 4. Vamos a incumplir la papa, no ha sido un año bueno. La primavera llegó temprano y no pudimos prácticamente ponerle nada en protección fitosanitaria. Es un cultivo riesgoso. Igual pasó con el tomate, ese sí no le pusimos nada. Pero los productores se han logrado avanzar las prácticas agroecológicas, el encadenamiento, lo que han logrado hacer con un nivel también de compra de productos que se han importado, de compra en consignación, y han ido logrando mantener un nivel mayor de presencia. No estamos satisfechos porque los precios todavía no es lo que se puede, pero hay un nivel mayor de presencia. Ahí tenemos que seguir trabajando en esa política de comercialización, en esa contratación, en la reparación del mercado, en seguir haciendo algunos mercados más, algunos puntos. Uno a veces ve lugares que ve alguna venta hasta bien surtida en el suelo. No, hay que prepararla, hay que hacer el mercadito bonito, aunque sea de madera, como lo ha hecho la capital aquí, otras provincias, en la carretera central, y hay que ordenar a ese compañero o compañera que tiene actitudes para hacer eso, para comercializar. Siempre tiene que haber segmentos de mercado, hay que buscar más presencia, tiene que haber ese nivel de competencia, y eso hará la producción. Eso es importante, ahí tenemos muchas reservas todavía que podemos caminar y avanzar. De hecho, se ve cierta presencia mayor de productos en los mercados, todavía los precios siguen siendo un hándicap para la población, pero incluso se ha logrado en algunos productos que tampoco crezca excesivamente los precios, sin que se haya logrado alguna estabilidad, pero todavía sigue siendo un grave problema. Ahora, el impacto mayor, imagino, ministro, en el ámbito de la falta de suministro, la falta de fertilizantes, para poder enfrentar la siembra, debe estar en los granos, ¿no? Sí, en los granos se siente, el frijol, el arroz, el maíz. Ahí no pudimos este año proteger la campaña de frijol con ningún producto químico. Pero hay un nivel de los productores que buscan alternativas, pero tenemos que ya buscar variantes con el humo del lombriz, con los otros productos, con los biológicos. Y tenemos que trabajar, igual pasa con el arroz. El arroz lleva un nivel importante de fertilizante. Ahí las fichas de costo del productor se le están distorsionando un poquito. Por eso tenemos que seguir trabajando con esas ideas de buscar precios ya que se concerten en los lugares, que se puedan liberar. Porque el problema está en que es difícil diseñar un precio. Cuando hay una situación así, que uno pueda respaldar insumos y uno tenga. Sin embargo, el productor tiene que tener la economía. No es que el productor quiera ganar, es que el productor necesita la economía para volver a sembrar. Para y volver, porque si no se descapitaliza. Claro. Y para seguir buscando áreas y para seguir avanzando. Sin paquete tecnológico es muy difícil. Es muy difícil. Y yo le aseguro que hemos estado con cifras sin precedentes. Pero eso no nos tiene que... Tenemos la ventaja de la tierra que explicamos ahorita de las personas. Tenemos que dedicarnos a lo que nos falta.
a lo subjetivo que nos falta para seguir avanzando en esto. Es algo importante, Randy, con esto de los precios. Es ver algo, si yo siempre... Nosotros tenemos como dos agriculturas. Como una agricultura que yo le digo que el presidente nos ha insistido mucho, con mucha razón, con los sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles. Ahí va el corazón de la ley SAN. Ahí va los temas relacionados con el programa de soberanía alimentaria y educación nutricional. Ahí va el entramado que tenemos que lograr en lo primero que dije, lo estructural, en el soporte empresarial para esos sistemas. Para que cada municipio tenga sus empresas, claro, tenga su propio... Que no tiene que ver con el polo, exacto, que lo pueda hacer, no importa que el municipio tenga polo, eso lo estamos trabajando. Ya tenemos un municipio piloto en cada provincia para trabajarlo y estamos ya, el mes que viene ya vamos a hacer algunos ya traspasos y demás, y podemos buscar ese entramado ahí empresarial de MIPYMES, de otros, de unidades, de empresas más pequeñas, que puedan ir dándole un soporte empresarial a algo en el territorio con una agricultura de más mediana y pequeña escala. En lo logístico también hay que poner, como mismo hay que sembrar mucho, hay que poner mucho a atender la agricultura, a trabajar, a avanzar, a procesar productos, a comercializar. Entonces tiene que haber competencia en eso. Y entonces por acá están los polos productivos, que son importantes también para esa escala en la producción, para las grandes ciudades, para lograr dominar algunos precios, para lograr también abastecer el turismo en algunos lugares, abastecer los temas de la exportación, los temas de las grandes industrias. O sea, la agricultura tiene que ir buscando ese equilibrio. Y en ese trabajo estamos también, que lo uno aquí con lo productivo, porque tiene que ver con lo primero que hablamos, que tiene mucha relación. Exacto. Bueno, le propongo ver una experiencia, por supuesto, que es de las más grandes que ha tenido Cuba desde hace tiempo y que sigue siendo un punto a mirar, que es la empresa La Cuba en Ciego de Ávila. Un polo productivo importantísimo y que tiene pues esas experiencias también de producción al mercado interno, al turismo, a la exportación. Tiene de todo un poco ahí en La Cuba y veamos cómo sigue esa experiencia. En este momento que hay escasez de recursos, principalmente los fertilizantes y los pesticidas y algunas otras cosas como implementos y maquinaria, tenemos que organizar la fuerza de trabajo. Creo que es la primera, ¿no? Estamos haciendo los colectivos laborales, ya tenemos 15, seguimos trabajando en la confección, va a ser totalmente. Dar las tierras vacías que tenemos en usufructo a campesinos interesados y a todo aquel que quiera producir la tierra en la empresa. También trabajar con la lucha biológica y con todos los microelementos y eso que se están realizando en este momento, toda la parte química, o sea que todo el desarrollo de la ciencia y la técnica, aplicarla en este momento a cabalidad. La recuperación del plátano en todas sus variantes es el principal desafío que sirve de acicate a esos colectivos cuyos miembros pretenden en los próximos 3 años duplicar la cifra histórica de producción de la emblemática empresa líder en cosecha del banano a nivel nacional, que asume como plan reforzar los diversos destinos en todas las provincias, el turismo y la exportación. Este año ha sido el año que más plátano hemos sembrado hasta ahora. Ya estamos casi en las 500 hectáreas de plátano y queremos sembrar este año más de 1000. A igual que la papa, el frío fue el año que más papa se sembró a pesar del clima. La atención a 3 bases productivas del sector cooperativo y campesino representa una fortaleza empresarial para lograr los cultivos escalonados, el surtido de los mercados y el desarrollo agrotécnico de la papa, cuando se experimentó por vez primera el fomento con un productor independiente en la finca Ceiba Grande de la CCS Máximo Gómez. La campaña fue un poco tardía, pero esperamos este año estar insertando en la papa y con los rendimientos como el país histórico, los rendimientos históricos del país en la papa, alrededor de 23, 24 toneladas este año, porque todo iba bien, pero bueno, este año pensamos si todo fluye como a todo tiempo, debemos con los rendimientos aceptables en la papa. Con el apadrinamiento de la Cuba, la finca Ceiba Grande también sobresale por los volúmenes de exportación de frutas frescas como el mamey y la lima persa, además del carbón, gracias al buen uso de sus casi 400 hectáreas que permite participar desde las ventas online hasta las directas a la población. En Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta noche, antes de la novela... Después que viviste esto en Cuba... Fueron días lindísimos con mi gente, mi rey. Después de todo esto, hermano, ¿sigues creyendo que en Cuba hay un régimen? Hacer lo mismo que creí antes de ir. ¿Tienes el mismo pensamiento? Pero ¿por qué tengo que cambiarlo? Porque fui a Cuba a ver a mi familia. Si lo primero que hice en una directa fue decir lo que pensaba y lo dije antes y lo dije después. Pero si aquí no me hacen nada, ¿por qué me van a decir algo ahí por lo que yo pienso? ¿O acaso no hay gente ahí que vive y dice lo que piensa?
como Silvio, como Pablo, como fulano, como Mengano, como Esperanceo, como mi gente que hay ahí que dice lo que piensa. Hay mucha gente, está bien, pero está bien, pero no ha sido mi caso. Está bien, mi rey, pero no ha sido mi caso, no ha sido el tuyo. Tú mañana vas en La Habana y vete en vivo y vívelo tú solo. A ver si tú vas a amar a esto o a este, o a ella o a él. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, y el fortalecimiento de la producción pasa necesariamente también por el fortalecimiento de los productores, de las estructuras de producción y también de los líderes de esas estructuras. Por eso me gustaría, ministro, hablar en este momento de dos asuntos que me parecen clave. Por un lado, el movimiento cooperativo, que tiene medidas destinadas a su fortalecimiento y tiene medidas destinadas a su mejoramiento como parte de las entidades productivas del país. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? Y por el otro lado, el liderazgo, los cuadros, la formación de esos cuadros y también de los recursos humanos en general en el sector de la agricultura. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cuáles son las cosas que quedan por avanzar en ese campo? Sí, Randy, ahí tenemos 4.494 cooperativas en el país. Es una fuerza, yo siempre explico, es como tener columnas en el sistema de la agricultura, ¿no? Una columna que es el Estado, ministerios, sus delegaciones provinciales y municipales. Una columna que son los grupos empresariales con sus empresas y una columna que son las cooperativas y los productores. Esa cooperativa y esos productores, que son 4.494 cooperativas y productores que son más de 400.000, que algunos están vinculados a cooperativas o a las empresas, porque el decreto lo permite. Y todo eso es un sistema que tiene que andar bien junto, bien integrado, porque el cultivo lo integra todo, la vaca lo integra todo. Tenemos que ser, y es importante, nosotros se ha trabajado fuerte en las medidas de la cooperativa, se aprobó en el Buró Político 17 soluciones para las cooperativas. De esas hemos tenido, desgraciadamente, lo digo sí, que extinguir 208 cooperativas y fusionar 63 cooperativas. Que eso no es bueno, porque en ese lugar había una cooperativa y la comunidad estaba ahí y el servicio social, porque el componente es importante que tenemos que lograr un componente social de nuestra empresa y nuestra cooperativa, y ahora se ve reflejado en los barrios, como trabajamos ahí en el ministerio en 10 de octubre, o trabajamos en las cooperativas nuestras, en las comunidades nuestras a lo largo de todo el país, que es algo importante también que cierra esa gestión eficiente también de la fuerza de trabajo y nuestro pueblo. Y este tema de las medidas hay que seguirla, se han aprobado, estamos trabajando una nueva norma legal para las cooperativas, para buscar más dependencia de las cooperativas, también cooperativas de segundo grado, para buscar más autonomía en las cooperativas. También estamos trabajando temas relacionados con el financiamiento de sus deudas y demás. Hay varias cooperativas esas que están con problemas de deuda. Claro, y también es importante que hay que atender las cooperativas y hay que organizarlas bien para avanzar. En esa fusión o en esa disolución o extinción quedaron 127.000 hectáreas disponibles. Ya 90.000 se han puesto en explotación. Pero 127.000 que tenían esas cooperativas que se fusionaron o perdieron, o se extinguieron. Sí, pero quedan 35.000 que todavía no hemos puesto a explotar, que tenemos que apurarnos, porque si fusionamos una cooperativa o desintegramos alguna, es para que la tierra se explote, porque son buenas áreas, en buen lugar. O sea que ahí tenemos que trabajar también muy fuerte, tenemos diferenciado ese sistema. Y ya le digo, esto es algo que tenemos que seguir profundizando mucho y avanzando. La cooperativa nuestra tenemos que fortalecer, es un tema social. Y se pueden vincular con productores y pueden también hacer sus colectivos, igual que a un UBB, porque pueden también vincular el hombre al área. Ellas no tenían que esperar por la resolución. Y sobre todo, ministro, porque aunque la tierra, la inmensa mayoría de la tierra es del Estado, la inmensa mayoría de la gestión de la tierra está en manos de es casi un 80, y particulares. Es un 80-80, sí. El 80% de la tierra no es de propiedad estatal socialista. Y va a incrementar, porque no está en nuestra Constitución, privatizar la tierra.
Y cuando desgraciadamente un productor muere o algo, uno tiene que uno herede, o una cooperativa vende la tierra al Estado, una CPA en este caso, que es la UPC no, porque la UPC es un usufructo, la cooperativa sí, crece ese por ciento. Pero sin embargo, como mismo ese por ciento, el 79 es gestionado por cooperativas y por personas la tierra naturales. Del Estado, pero la gestionan cooperativas y claro, privadas en su inmensa mayoría. Exactamente, y el Estado ahí se encadena. Eso tiene un mecanismo que hay que seguirlo avanzando, por eso que tenemos ahí todavía que seguir mejorando eso. Por eso esa columna es clave. Es clave, muy clave. Porque tiene el 80% de la gestión de la exactamente, entre ellos sus productores, muy clave, exactamente. Y en ese sentido, ¿qué se hace entonces en función de fortalecer las estructuras de liderazgo empresarial, de liderazgo cooperativo? Es decir, los cuadros que están al frente de todas esas estructuras de producción y cómo seguir profundizando en la formación de los recursos humanos que necesita el sistema de la agricultura. Sí, muy bien, ese es un tema muy importante. Yo diría que es básico. Los cuadros, las personas, el conocimiento y demás. Primero, en el tema de cuadros estamos trabajando, estamos estudiando bien. Ahí nos ha apoyado mucho también la ciencia, las medidas, todo lo que nos ha apoyado, la escuela de cuadros, su rectora. Prácticamente trabaja con nosotros. Muchos de los científicos, la viceministra del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Habana, de la Universidad, de todas las universidades del país, se han unido con nosotros y eso de verdad que tengo que reconocerlo realmente, porque el presidente llevando esas reuniones, como así, liderando ese tema, y nos hemos ayudado mucho a que nos miren. Es importante que nos miren de afuera, que nos den ideas, todo lo que nos pueda aportar una idea es muy importante para nosotros, somos receptivos en ese tema. Podemos cambiar lo que no esté bien y organizarlo para mejor siempre. La dirección colectiva no es superada por nada. Eso es muy claro, lo digo realmente con total transparencia. Y en ese tema de los cuadros se está trabajando mucho con las competencias del cálculo para ir preparando los cuadros. Pero hay algo muy importante, Randy, aquí, que se basa también en la proyección del cuadro. Que eso nosotros no lo trabajamos así. Un tiempo lo hemos trabajando y ya dando algunos fruticos, pero todavía falta mucho. ¿Cómo proyectar un cuadro? Un cuadro tiene que transitar para prepararse. Y un cuadro puede estar en un lugar, pero le faltó un tránsito, hay que intencionarle ese tránsito. En la agricultura es bueno venir de abajo, como decimos. En la agricultura es bueno, como decimos a veces, decir fuego antes de decir avancen por la derecha. Es importante hacer lo que después uno, o intentarlo, manda a hacer en la dirección. Y eso es básico para nosotros. Y lo estamos estructurando de esa manera. Y es muy claro, tenemos que seguir mejorando el trabajo con los jóvenes. Tenemos muchos jóvenes muy talentosos. Hay algunos incluso que son delegados provinciales de la agricultura. Con 30 años, con 34 años, con 38 años, promovidos recientemente. Directores también en el ministerio que no pasan de 35, 34 años. Y tenemos que seguir en ese tema, porque yo diría que la proyección está en el cuadro, en la reserva y en la cantera. Y esa cantera también hay que buscarla en nuestras universidades, en nuestros politécnicos. Ahí nos falta, los jóvenes nos reclaman mucho, nuestros estudiantes de carrera de agronomía. Y no solamente de agronomía, también hay carreras que son también de economía que nos hacen falta a nosotros. Claro. O de derecho, o de mecánica. Nosotros no solamente somos agrónomos y veterinarios y mecanizadores. Nos hace falta ese tema. Nos reclaman mucho que vinculemos esa relación, que los busquemos. Y ahí tenemos que trabajar más en las empresas y en las delegaciones y en el ministerio. Podemos ser parte del proyecto de vida de ese joven. Ese joven, hay algunos ejemplos ya en el mismo ministerio que ya están trabajando en el ministerio y no se han graduado, pero ya van a hacer la tesis por ahí y ya están cobrando un nivel de salario y después sale. Y eso no es así en todo lugar. Hay veces que llega una empresa, no son bien atendidos. Eso tenemos que acabarlo de arrancar de raíz. La juventud tiene que estar atendida en el sistema de agricultura bien, con toda la fuerza que lleva eso, con toda la integración con las universidades y con los politécnicos, con todo, con los sistemas, con todo el mundo. Y es parte de nuestro sistema, aunque esté en ese lugar. Y somos nosotros los que tenemos que alar ese sistema y trabajar. Tenemos muy buenos convenios con esos dos ministerios que nos apoyan mucho, pero ahí también falta insuficiencia de la dirección de nuestra gente. Y eso yo lo vinculo con cuadros, porque esa es la cantera y es el conocimiento que tienen que tener después nuestros cuadros, nuestros jóvenes, y en eso tenemos que seguir avanzando con más rapidez. Y eso también está muy vinculado, por supuesto, a que en ese lugar haya producción, haya gestión, haya innovación, para poder estimular a esos jóvenes. De eso vamos a hablar ahora, pero vamos hasta Santiago de Cuba, otra tierra que tiene el tremendo compromiso de producir más para enfrentar el desafío de la alimentación de los santiagueros, que necesitan apoyo de otros territorios, pero que cada vez tienen que buscar más fuerzas internas en la producción. Y ahí
hay también experiencias que se van pues teniendo en los últimos años y colectivos laborales que tienen ya resultados, como vemos en este reportaje. El movimiento extensionista en la provincia de Santiago de Cuba ha sido esencial en la capacitación agrícola, garantizando que nuevas tecnologías, variedades de plantas y manejos novedosos lleguen a los campesinos. Ya nosotros hemos logrado introducir en la provincia de Santiago de Cuba, que no se venían trabajando desde que se inició el proyecto, con el uso de los extensionistas, los productores extensionistas, 6 variedades de maíz, más de 4 variedades de frijol nuevas que no estaban dentro de la estructura varietal de la provincia, la incorporamos con el uso y aprovechamiento de todas las fincas de los productores extensionistas. Igual hemos introducido cultivos que no se venían trabajando en el territorio, como era el sorgo, como era la soya, que son cultivos muy importantes para la economía de cada territorio, y nosotros a través del sistema de extensión agraria lo hemos venido trabajando. Gracias a este movimiento también se rompen mitos en la agricultura santiaguera y se desarrollan producciones tradicionales como el café. Sobre todo en la empresa agroforestal Sierra Cristal de Segundo Frente, cómo se viene materializando la ciencia constituida de la estación experimental de Tercer Frente que tenemos acá, cómo ya eso está materializado a nivel de estructura productiva y de productores. Allí la UPC La Calabaza es la primera experiencia incluso del país que tenemos de una UPC donde se tenga un módulo docente vinculado a la Universidad de Oriente. Trabajadores organizados en centros de costo de entidades estatales, los llamados colectivos agropecuarios, comienzan a obtener resultados económicos y productivos prometedores. En estas tierras del mayor polo productivo santiaguero, la empresa agropecuaria de Laguna Blanca, se trabaja como en toda la provincia para el uso eficiente de los sistemas de riego instalados y las potencialidades de agua existentes. El año antepasado logramos terminar el desarenador, que nos va a permitir a nosotros poder emplear o tener el balance de agua para las 29 máquinas de pivo central que disponemos allí en la zona de Laguna Blanca y poderla explotar a su máxima capacidad. La búsqueda de mayores volúmenes de alimentos también pasa por la atención a los hombres y mujeres del campo. Extensionismo, uso eficiente del riego y labor de colectivos se abren paso en esta tierra indómita para lograr soberanía alimentaria. Kenji Soria Suárez, Enrique López González y Ricardo Chacón Rubio, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y las circunstancias sin duda obligan, ¿no? Es parte de la filosofía de trabajo del gobierno el uso de la ciencia, pero las adversidades que tenemos que enfrentar, la falta de recursos, de insumos, la necesidad de buscar soluciones locales, hacen que la ciencia sea cada vez más imprescindible en la solución de nuestros problemas. ¿Cómo el Ministerio de la Agricultura ha asumido ese reto, ministro? ¿Cómo ha ido más allá de sus propias instituciones de ciencia dentro del Ministerio y de sus estructuras en el sistema de la agricultura? ¿Cómo se ha encadenado con las universidades, con otras fuerzas de la ciencia en el país? Sí, es de lo imprescindible que vimos al principio, de la reserva que tenemos. Usted lo decía, las personas, los avances de la ciencia, el capital que tenemos en esos centros y en esas universidades nuestras, los académicos, los científicos, también el conocimiento de los productores que también hacen ciencia, y por supuesto la tierra, como dijimos ahorita. Eso tenemos que explotar. Y hay que decir claro que la participación activa de los científicos, académicos, expertos, productores de diferentes sectores ha permitido, no de nuestro, de todo, es una integración de verdad con una transparencia importante y un apoyo a nuestro sistema que de verdad que tenemos que reconocerlo y seguirlo avanzando. Ha permitido avanzar en este sistema de gestión de gobierno basado en la ciencia y la innovación. Es importante. Hemos logrado eventos de producir alimentos con más ciencia, varios ya. Se han efectuado 33 encuentros que lo ha presidido nuestro del Plan SAN, con nuestro presidente que lo ha presidido, lo ha dirigido, donde se han logrado ya 247 innovaciones presentadas ahí, 33 temas, 117 indicaciones del presidente. Es algo que de verdad nos ha ido buscando un camino
para seguir avanzando. Tenemos insatisfacciones con la innovación de estos temas, con mucha innovación. Hay que buscar mecanismos que nos permitan que lo que se ha logrado ya y se ha demostrado en un productor o en un lugar se extienda con más rapidez. En eso nosotros tenemos que la ciencia no se queda a nivel de laboratorio o a nivel de centros científicos, sino que llegue al lugar, ¿no? Acercar y capacitar más a los productores. En ese tema, logrando eso, se preparó algún movimiento que se llamó Sembrar Conciencia. Sembrar Conciencia, muy interesante. Se desarrolló del 25 al 30 de abril, en 163 municipios, fíjese, con 15.793 personas, de ellas 7.777 estudiantes, 1.361 profesionales del Ministerio de MINET, de otros ministerios, de los CUN, de los Politécnicos, 741 científicos y expertos, y 1.325 productores de avanzada. Y se visitaron más de 170.000 productores. Se capacitaron, se hicieron preguntas, se buscaron. Eso de verdad que dio una satisfacción muy grande en los productores. Hay muy buena opinión de ese tema, muy buena opinión. Y de los estudiantes. Tiene que ver con lo que dijo ahorita también de acercar a los estudiantes a la base de ser parte de ese proyecto. Pero no se puede quedar ahí. Tenemos que seguir. Ahora estamos trabajando en la ganadería, por ejemplo, para coger un ejemplo, le llamamos escenarios de intervención. Buscar 10 productores de esos de 10 vacas en cada municipio y lograr las vaquerías que tenemos como escenario, llegar a más de 2.200 escenarios en el país donde estén vinculados esos estudiantes, esos científicos, y vayan demostrando y vayan ayudando a ese productor a gestionar los créditos, a avanzar a las trabas que puedan presentar, al conocimiento, a las variedades nuevas, a las nuevas tecnologías, a demostrar, y eso tiene que seguirse dinamizando. Bueno, hay que buscar una combinación, pienso yo, entre la gran ciencia, sí, con gente como Sergio, por ejemplo, sí, metido sí, ahí con la yuca en todos los lugares y tratando de que los productores entiendan la importancia de hacerlo y de hacerlo bien. Y por el otro lado, la ciencia, podemos decir, más local, la que puede resolver el problema concreto ahí del productor, de la estrategia de desarrollo local. Y hay que lograr, hay que seguir. Nosotros no estamos satisfechos con la capacitación. Tenemos que estudiar otras maneras de capacitar más al productor. Hay que lograr, ahora mismo, en este momento, tenemos 16 dirigentes del ministerio en la base, apoyando a los delegados. Por dos cosas, para apoyar a los delegados, pero también para que se preparen en la concreta, en muchas veces, que nos separamos de la concreta un poco y después dejamos de... Pero también en esto de la ciencia estamos pensando también en nuestros institutos, cómo lograr también bajar un nivel abajo y para enseñar, para avanzar más, para concretar más. Tenemos que buscar la manera de concretar más esa innovación. Porque tenemos mucha investigación hecha. Es que hay resultados científicos. Exacto, pero no se ven a veces en la producción. Exactamente. Por ejemplo, hay empresas nuestras, por ejemplo, una en Ciego Dávila y municipio 1 de enero, que aplica el humo de lombriz con una efectividad tremenda en el frijol, en todos los cultivos, pero eso no se extiende y lo tiene diseñado. Y a lo mejor hay otro al lado que no lo hace. Y productores igual, lo tiene con una efectividad, igual está en el tema de las plantas proteicas, igual está en el tema de los usos de los productos biológicos, de los insumos. Tenemos que basar esto. Ahí tenemos las grandes reservas de la agricultura para incrementar producción. Tenemos que seguir atendiendo bien a los productores, a las personas, buscando más tierra, más personas en el campo, buscando más ciencia. Para buscar eso, para tener más personas en el campo, para poder tener más productores, hace falta también, como usted decía, atención social, hace falta mejores comunidades, mejores servicios sociales. ¿Qué se está haciendo en función de eso? ¿Cómo ayudar desde el sistema de la agricultura a reforzar el programa de la vivienda del país, que no está bien, que todavía hay que adelantar cosas? Bueno, ¿cómo se está haciendo en las comunidades rurales? Nosotros tenemos que atender ese tema con nuestras empresas, con nuestras cooperativas, con una mayor rapidez. Yo pongo a veces ejemplos, en el mismo polo de la Cuba, por ejemplo, que ahí se explicaba por su director, porque no es la empresa de la Cuba, es el polo productivo completo. La Cuba, que tiene productores, tiene cooperativas. Es la empresa, tiene los productores. CPA, es grandísimo. Tiene industria. Ahí, por ejemplo, hay comunidades, como el Frutero, otras comunidades que tienen situaciones complejas que se pueden resolver, que de hecho se están trabajando para resolver. Y no todas tienen que ser por inversión, y mucho menos. También el trabajo ese de la empresa, de esas cooperativas ahí, con esa idea, pensar que ahí están nuestros trabajadores viviendo. Y también poner a esa población en función de resolver el problema. Y preguntarle también
como nos exige nuestro presidente, de la necesidad primera que tiene. Y se logra ese trabajo comunitario, integrado, se logra también avanzar. Puse ese ejemplo porque recién estuve por ahí hace poquitico, 2 o 3 días, pero muchos lugares trabajándose en los caminos, pero hay mucho que hacer en ese tema. Hay mucha tarea pendiente ahí en las comunidades que han perdido muchos temas, que de verdad existe esa migración interna, como explicaba el material, que tenemos que frenarla y tenemos que lograrla con esa atención. Hay un camino que está en la comunidad, fíjese. Sí, la entrega de soluciones locales. Está en la comunidad. Pero también está la responsabilidad social de la empresa, de los de la cooperativa, del productor. Está ese tema de la comunidad, con los viales, con la situación de todos los servicios que tienen que haber ahí integrados, pero también está el tema de la vivienda, que es parte de la comunidad, pero también parte de la vivienda de nuestro usufructuario, que en el caso de un usufructuario es una benechuría, pero vive ahí. O el caso de un productor, que es una vivienda, que tenemos que trabajar, estamos trabajando entre las que tenemos que hacer estatal y para estabilizar fuerza, cerca de 4.000 viviendas en nuestro plan, y no estamos bien en ese tema. Tenemos que buscar más rapidez, y hay situación de insumos, pero también tenemos que explotar más lo local con la madera, porque una casita de tipología 4, como le explicamos siempre a un productor, como hemos visto en algunos colectivos, con buena madera bonita, madera cerrada, con calidad, con un techo, con una cubierta ligera, con condiciones, se puede mejorar mucho ese tema. Tenemos que seguir trabajando mucho en el tema de la vivienda y las comunidades para regresar estas áreas de desarrollo que estamos trabajando, que dije ahorita, que son lugares que estamos intencionando con jóvenes en todas las provincias, que buscamos un área, le hemos hablado de área de desarrollo, que tratamos de agilizar más el proceso de entrega o el fortalecimiento del colectivo allí. Tratamos también de cerrarlo, Randy, con este tema de la vivienda, para que también a su futuro le quede hecho ese tema. Ahí hay mucho trabajo, muchas quejas también nos acercan de los productores, nos mandan con este tema de la vivienda, que tenemos que trabajar más en lo local, en los materiales de local, en la madera, en lo que podemos avanzar más para lograr dinamizar más esto. Esto cierra también la gestión eficiente de la fuerza de trabajo que hablamos ahorita. Hay, por supuesto, retos tremendos. Usted lo sabe más que nadie. Y está, por supuesto, lo que puede significar esas 63 medidas. Es decir, se adoptaron con propósitos de destrabar todo lo que fuera necesario destrabar, de ampliar mentes, de poner en función de la producción agrícola del país. Si fuéramos a valorar este año de implementación, ¿cómo usted lo catalogaría? Bueno, es un año que yo pienso que sí se está avanzando. Sin ningún tema de que digamos esto aquí para estar complacido y mucho más. Totalmente insatisfecho. Porque llevamos 100 veces más de lo que se está produciendo, para decir alguna cifra. Lo dije algunas ahorita, con los niveles. Sabemos la satisfacción de nuestro pueblo, sabemos la necesidad que tenemos de lograr. Pero las situaciones que tenemos de insumos, que no tienen precedentes, como dije ahorita, y la situación que estamos enfrentando, ese bloqueo recrudecido, con esa crisis que se ha encadenado con la pandemia, con lo que está pasando, y ha complicado, y como bien explica el primer material, nuestro país, nuestra agricultura, nuestros productores sí han dado un paso al frente. Y están avanzando. Tenemos que seguir trabajando en esos objetivos que nos quedan, en buscar políticas más que dinamicen a ese productor, que lo estimulen a estar más en el campo, que lo estimulen a regresar, que lo estimulen a avanzar. Hay producciones que están atrás, como el café, como la ganadería, la carne vacuna, la leche, el programa porcino. Hay que recuperar la proteína. Es verdad que hemos avanzado un poquitico ahí en las viandas, los vegetales, pero no en los granos. No hemos avanzado, porque lleva más paquetes. Y tenemos que buscar la solución, tenemos que buscar la solución, porque la solución no va a estar en importar los insumos. El país no puede, y la situación no puede, y como dije ahorita, ni el dinero va a alcanzar, ni tampoco puede ser que esté producido. Estamos abocados a esa gran crisis, y nosotros tenemos que ser soberanos, y tenemos que buscarla. Y para eso tenemos que desarrollarnos, como nos pide nuestro presidente, con nuestro propio esfuerzo. Esa es la tarea que tenemos, ese es el reto que tenemos, y ese es el espíritu de la medida. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta casi hora y media de programa, haber podido intercambiar de varios de los temas que tienen que ver con la implementación de estas 63 medidas en la agricultura cubana, de los desafíos que tiene por delante, de cómo enfrentar el gran reto de producir sin los suministros, sin las condiciones necesarias, pero hacerlo sobre todo con la voluntad y la sapiencia de nuestros productores, con el apoyo de la ciencia y con la convicción de que solo podemos salvarnos por nosotros mismos. Ahí está el gran reto que tiene la agricultura cubana por delante. Hay empresas, productores, territorios que muestran que sí es posible y hacia allí hay que seguir avanzando. Muchísimas gracias por haber estado
con nosotros esta tarde. Y bueno, nos despedimos con nuestras imágenes del día, que la dedicamos al sistema de la radio y la televisión cubana. Hoy está cumpliendo 60 años de fundación el Instituto Cubano, primero de radiodifusión, después de radio y televisión, hoy en un proceso de cambio, de transformación, de extinción como organismo, pero que deja pues constituido un amplio y profuso sistema de radio y televisión para el país, que se ha forjado a lo largo de estos 60 años y que ya tiene 100 emisoras de radio y que tiene ya decenas de canales entre nacionales, territoriales y locales en todo el país. A los 60 años del ICRT, nuestras imágenes del día, nuestra felicitación a todos los trabajadores de este sistema. Buenas noches.